Pues he estado tomando algunos medicamentos, pero naturales, como es la chía, la linaza, para bajar de peso porque me he descuidado. Me funciona al principio, pero después deja de funcionar. Pero no pierdo ahora sí la iniciativa para continuar. Yo hago caminata diario como de hora y media. No hago otro tipo de ejercicio porque tuve una cirugía, pero hago caminata de hora y media todos los días. Y sí, la alimentación, el tomar agua, el no consumir azúcares, por lo menos no los procesados, quizá los de una fruta sí, pero sí es muy... A la gente a veces se nos hace difícil porque decimos que una alimentación buena lleva un costo alto, pero no, muchas veces pues preferimos a lo mejor comprar una torta de tamal y un atole, y no quiero que lo deje de comprar la gente si les gusta, pero pues igual con la misma cantidad de dinero te puedes hacer un omelette de espinacas en tu casa y te lo llevas de lunch. Sí, de repente dejo de comer mucho pan y así, pero son meses y luego otra vez vuelve uno y otra vez vuelve uno. No, ya cuando yo pienso que ya cuando uno es gordito, pues que sí hay que cuidar lo que come uno también. Y eso sí lo hago a veces. Pues yo tengo el ejercicio como una medicina, soy diabético. Entonces, pues tengo que cuidar mucho esa parte, créame usted. Que se corra la voz, es lunes de tomar buenas decisiones, es lunes de salud en Diálogos en Confianza. Muchísimas gracias a todas esas personas que nos ven en las calles con nuestras cámaras y nos ayudan a hacer los sondeos. Muchísimas gracias. El día de hoy le traemos a usted un tema de vital importancia y le hemos titulado Adelgazar. Cueste lo que cueste, pues hemos reconocido en el sobrepeso y obesidad graves problemas de salud pública que ponen en riesgo la salud de las personas. Es normal querer curarnos a pesar incluso de arriesgar nuestra salud viendo estas dos condiciones de vida como una enfermedad letal. Vénganse a reflexionar este día saludable acá en Diálogos en Confianza. Quiero darles las gracias y el reconocimiento siempre por la labor interesante y además de inclusión que hacen nuestras intérpretes de lengua de señas mexicana que estarán alternando a lo largo de nuestra transmisión. Tenemos a Magdalena, Alejo y Jimena Raya. Y está conmigo para atenderle a usted en nuestras redes sociales, Nora Saldaña. Hola, ¿cómo están? Buenos días, bienvenidos a todos. Pues como estos sondeos que nos hicieron favor de contestar esta pregunta, ¿qué han hecho para bajar de peso? ¿Por qué no lo comparten con nosotros en las redes sociales con toda la confianza? Y si quiere que sea anónimo, por supuesto que puede ser anónimo. Ya escuchábamos que nos decían, sí, he utilizado, pero remedios naturales. La señora al final que nos dijo, bueno, es que ya cuando uno es gordito, hablemos de la obesidad como una enfermedad que tiene muchísimos factores en torno y que hay que normalizarla y hay que decir que hay tratamientos, no cuando llegas a esta obesidad que a veces ya nos hace sentir tan mal y que los médicos le denominan obesidad mórbida, sino desde el inicio. Cuando empezamos a tener sobrepeso, hay muchas opciones de tratamiento, pero este tiene que ser integral y por eso vamos a conocer el perfil de los especialistas que nos acompañan el día de hoy. Le damos las gracias a todas las personas en salud que se han reunido esta mañana para llevar a cabo nuestro foro. La doctora Fátima Rodríguez, endocrinóloga con alta especialidad en obesidad y diabetes. Bienvenida, doctora. Hola, muchos días. Muy buenos días. Está con nosotros el doctor Edgar Ernesto Ávila Jiménez, médico familiar, coordinador de programas médicos de la División de Medicina Familiar de primer nivel del IMSS. Bienvenido, doctor. Excelente día y muchas gracias por la invitación. También tenemos el privilegio de tener entre nosotros esta mañana a la doctora Frida Araujo Arias. La doctora es médica internista, especialista en osteología y medicina metabólica. Bienvenida, doctora. Gracias. Buenos días. También nos acompaña Adriana Ortiz Barraza. Ella es psicoanalista, integrante de la Sociedad Psicoanalítica de México y de la Asociación Psicoanalítica Internacional. Muy buenos días, un gusto poder estar aquí con ustedes hoy. El gusto es nuestro y tenemos también al doctor Juan Ramón Madrigal, médico endocrinólogo, con entrenamiento en el manejo de tecnologías en diabetes y especialista en el manejo integral de obesidad. Muchas gracias por la invitación. Pues al contrario, gracias a todas y todos ustedes, pues empecemos redefiniendo y entendiendo qué es la obesidad para las personas que nos están viendo, por qué es un problema de salud pública y si entendemos esta definición como la entendíamos quizás hace un año. Doctor Madrigal. Bueno, sí, la obesidad es un problema de salud pública muy importante, ¿no? ¿Por qué?
porque según la última encuesta nacional, la ENSANUD, nos dio a conocer en su última actualización que más del 70% de las personas viven con sobrepeso u obesidad, ¿no? Y no solo eso, es una condición crónica que se asocia a muchas enfermedades, ¿no? Como es el tema de resistencia a la insulina, desarrollar prediabetes, hipertensión, hígado graso, ¿no? Entre otras condiciones. Por eso creo que es importante. Bien, ¿cómo sabe una persona que tiene obesidad? Sabemos ahora que entendemos de una forma diferente en aras de la inclusión la forma de nuestros cuerpos y el tamaño y la composición de lo que nos caracteriza como personas. ¿Cómo sabemos que alguien tiene obesidad? Doctora Fátima, quien quiera puede. Bueno, realmente voy a retomar un poco lo que decía Juan Ramón. Es bien importante saber que la obesidad, así se llama, o sea, no es una, no es decir como una grosería, no es decir como algo feo, ¿no? Así se llama la enfermedad, se llama obesidad. Y también para definirlo, pues hemos utilizado algunas medidas que nos ayudan, pero no quiere decir que van a ser como totalmente regla. De hecho, ha habido problemas justo para decidir cuáles van a ser estas medidas y cómo nos vamos a guiar, porque no podemos ser como absolutos, ni tampoco decir si tienes, no tienes, es un poco complicado, ¿no? Pues anteriormente teníamos lo del peso, con la talla, que fue lo del índice de masa corporal, ¿no? Que a lo mejor muchos pacientes dirán, bueno, es que a mí me decían que mi peso ideal era lo que yo medía, ¿no? Pero pues ahora sabemos que no es eso, que debe de ir más en base a la cantidad de tejido adiposo que pueda tener una persona. Y de ahí, pues se han utilizado algunas medidas como composición corporal, que son algunas nuevas tecnologías que podemos utilizar para centrarnos únicamente en lo que es el tejido adiposo. ¿Por qué? Porque puede haber personas que a lo mejor tengan un peso que esté, digamos, un poco más alto, pero ya que no les hacen una composición corporal, pues nos damos cuenta que el tejido adiposo a lo mejor no llega a ser tanto, ¿no? Y igual al revés, hay gente que a lo mejor es delgada, pero tiene poco músculo y tiene una gran cantidad de tejido adiposo. Y realmente la enfermedad está basada en la cantidad de tejido adiposo y la inflamación o el problema que nos puede causar esto. Ah, es decir, no en la forma del cuerpo, sino cómo está la composición del cuerpo. Exacto. Ah, que eso es particularmente interesante. Yo me acuerdo, no sé, doctora Frida, cuando estudié en medicina, que de repente pues medíamos y decíamos esto mide de alto, lo pesábamos y el índice de masa corporal era justamente lo que ocupábamos para decidir quién tenía sobrepeso o bien obesidad. Actualmente con esta composición, ¿cómo es que la clínica se desplaza o se complementa con los estudios que hay? Aquí es muy importante lo que decía la doctora Fátima, porque muchas veces satanizamos el índice de masa corporal y ya la realidad ya no, prácticamente ya no se usa. Se usa claro, es lo que tenemos en las unidades de medicina familiar, la medida, el peso, la talla, lo sacamos. También hay que ponernos en nuestro principio de realidad, ¿no? En un primer contacto, por ejemplo. Pero cuando ya no tenemos ese primer contacto y que ya llegan con los ultraespecialistas, pues bueno, ya podemos usar otros recursos más tecnológicos. Pero la gente, 1 kilo de músculo puede pesar igualmente 1 kilo de grasa. Y entonces dices, por ejemplo, yo, ¿no? Digo, pues tengo más músculo que grasa y entonces estoy más sobrepasada por mi índice de masa corporal y no por eso eres obeso. O sea, sí hay que definirle muy bien al paciente esta situación, porque recordemos que la parte emocional, cuando tú le dices, pues es que estás obeso, nada más porque el índice de masa corporal lo ve, y entonces es bien importante saber cómo decírselo y cómo ocupar esos parámetros en definición. Totalmente. Muy, muy importante. Y nuestro principio de realidad cambia con los ultraespecialistas y cambia en una unidad de medicina familiar, de un servicio llamado IMSS, llamado ISSSTE, el que tú gustes, ¿no? Y SEMIN. También hay que enfocarnos en eso y cómo vamos a estructurar esa parte. Y que por eso, la verdad es que quiero aprovechar esta oportunidad que está aquí el doctor Edgar para platicar y que nos diga qué tanto allá, cuando reciben a las personas en el primer nivel de atención, la persona se va sabiendo que tiene sobrepeso u obesidad. Porque si bien reconocemos que esto es un problema de salud pública, como lo estamos diciendo esta mañana, ¿qué tanto en primer nivel
existe este diagnóstico en las unidades de medicina familiar. Sí, efectivamente vamos a tomar en cuenta una realidad que tenemos en México y es la parte cultural. Sí, la verdad es que en México hemos normalizado que una persona o que todos tengamos sobrepeso y obesidad. Incluso si te ven delgado te preguntas si estás enfermo, ¿no? Entonces, porque realmente la mayor parte de mexicanos, lo sabemos a través de las encuestas, tienen sobrepeso obesidad. De 7 u 8 de cada 10 tenemos sobrepeso obesidad. Entonces, realmente no ha sido un motivo de consulta, no. La pura obesidad no lo es. Son las complicaciones a donde nos lleva el sobrepeso obesidad, llámese diabetes, hipertensión, etcétera, etcétera. No cualquier padecimiento que nos va a conllevar. Entonces realmente es difícil que el médico familiar, con los 15 minutos que se le proporciona para consulta, identifique como de forma inicial de motivo de consulta. Sin embargo, afortunadamente nos hemos dado cuenta que todas las implicaciones en salud que está teniendo y estamos tomando acciones preventivas. Y no tiene que ser solamente el médico familiar. Sí tiene que hacer una valoración integral por un médico. Sí quiero recalcar muy importante esta parte, porque a veces nada más se lo dejamos al nutriólogo, a la trabajadora social, porque nos tomó la medida de la cintura o porque nos pesó, y a veces con una técnica deficiente, porque no les quitaron los zapatos, porque no les dijeron si tenían que meter el aire o sacar el aire, que son efectos muy importantes para medir la cintura, etcétera, etcétera. Bueno, ya haciéndolo de una forma correcta, el médico tiene que determinar si hay otros factores de riesgo, si hay otras comorbilidades, si hay otras enfermedades que condicionen también que pueda subir de peso. Por ejemplo, problemas con la tiroides. Pero bueno, descartando cualquier tipo de estos problemas, va a ser la derivación oportuna a nuestros servicios de nutrición, de psicología, de trabajo social, donde ahora sí ya un equipo multidisciplinario podrá tratar la enfermedad de forma adecuada. Que resulta particularmente interesante lo que comenta esta mañana, doctor Edgar, porque pues si bien nos dice, bueno, pues la gente viene a tratar la diabetes, la presión alta, el problema de las grasas, pero no viene porque tiene un problema que se percibe por una misma persona que se llama sobrepeso u obesidad. Yo vengo a ver las complicaciones porque lo hemos normalizado. Y también ver y analizar esta parte de qué están haciendo nuestras médicas y nuestros médicos en el primer contacto, pues cuando reciben a la persona con estos 15 minutos, ¿qué serían las estrategias que hay? Vénganse a dialogar en confianza, que estamos totalmente en vivo acá en el 11. Vamos a un corte y regresamos. Fácil acceso a comida ultraprocesada, publicidad de alimentos poco saludables, falta de espacios para ejercitarse, sedentarismo, problemas de sueño y estrés contribuyen al crecimiento del sobrepeso y la obesidad. UNICEF. Carlos Eduardo Toríjal Lara desapareció en las cercanías de un autolavado, calle Donato Salas, entre Manantiales y calle 3, Olutla, Veracruz, el 13 de diciembre de 2023. Clara Oloarte Abad desapareció en La Presa, Alto Tonga, Veracruz, el 5 de noviembre de 2023. Fiscalía General de la República. ¿Qué le falta por hacer? Escribo todos los días, estoy haciendo un libro. ¿Qué más? Me gustará vivir un poco más para ver cuál es la evolución de la libertad de tantos mexicanos. Heme aquí con Elena Poniatowska. Miércoles, 18:30 horas. En información de último minuto, mientras el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, llega al Tribunal de Nueva York, en el que iniciará formalmente su juicio, en Venezuela se creó una comisión de alto nivel para liberarlo. Estará integrada por el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, el ministro de Relaciones Exteriores, Iván Gil, y otros funcionarios. Además, el gobierno de Cuba confirmó y lamentó la muerte de 32 soldados cubanos que participaron en la protección de Nicolás Maduro durante la sustracción el pasado sábado. Afirmó que sus militares se encontraban en ese país atendiendo la solicitud de las Fuerzas Armadas venezolanas. En México, la presidenta Claudia Sheinbaum fijó un posicionamiento sobre lo ocurrido en Venezuela
y rechazó cualquier intervención extranjera. Asimismo, resaltó la defensa de la soberanía nacional. La defensa de nuestra soberanía debe ser parte de la posición de todos. Hay algunos que no, que buscan la intervención externa para fortalecerse, pero eso no lleva a nada. ¿Tienes cita hoy en la Embajada de Estados Unidos? Entonces considera lo siguiente. La Embajada solicitó a las personas que cuenten con cita para visa o ciudadanía que ingresen por la intersección de las calles Casa de la Moneda y Presa Falcón. El mensaje de la representación diplomática se da tras las protestas del fin de semana luego de la intervención norteamericana en Venezuela. Abrígate muy bien. Se activó la alerta amarilla en la Ciudad de México por pronóstico de bajas temperaturas para este lunes en las alcaldías Álvaro Obregón, Coajimalpa, Magdalena Contreras, Milpa Alta, Tlalpan y Xochimilco. Las autoridades recomiendan evitar cambios bruscos de temperatura, tomar mucha agua y consumir frutas y verduras con vitaminas A y C. También recomienda a los dueños de las mascotas no cortarles demasiado el pelo, abrigarlos y no dejarlos a la intemperie. Y atención, porque esta noche llegan los Reyes Magos y en la capital el transporte público les ayuda. El metro opera desde las 5 de la mañana hasta las 24 horas, es decir, a la medianoche. Este día se permitirá el transporte de paquetes voluminosos si estos van bien empacados. El Metrobús extiende su servicio en las líneas de la 1 a las 7. La hora de cierre será hasta las 2 de la mañana del 6 de enero. Y esto se suma a los apoyos del servicio de RTP, que operará desde las 12 hasta las 5 de la mañana del martes 6 de enero. Hasta aquí la información. Le recordamos que puede mantenerse al pendiente de más noticias en nuestras redes sociales. Siga en la señal de Canal 11. Que tenga muy buen día. Súbete, ya arrancamos. Y sé que noche con noche va creciendo más y más. Pero si yo ya sabía que todo esto pasaría con... Estación 11, Rosy Arango, jueves 23 horas. Paraguay vive en México. Una noche tibia. La guaranía lo que tiene es que es romántica. Una bandera, ¿no?, musical del Paraguay. Ven a la nueva temporada de Noche Bolero Si Son. Paraguay, guaranía y bolero. Viernes, 20 horas. El concepto actual que se tiene en la obesidad es que depende de los hábitos y de las elecciones de cada individuo. Lo que hemos ido observando es que es una enfermedad con raíces biológicas muy claras. Tiene raíces genéticas, tiene raíces familiares, tiene raíces sociales, culturales, incluso el sitio de trabajo influye en lo que come y lo que pesa una persona. O sea, al momento de que nosotros valoramos una persona que vive con obesidad, tenemos que tomar en cuenta todos esos factores y cómo influyen de forma individual, no a todos les afecta igual. Incluso los pacientes viven este estigma, llegan a un consultorio pensando que es su culpa que tienen este exceso de peso, que es su culpa que su glucosa no está controlada, que ellos mismos tienen que ponerse las pilas o tomar más acciones para cuidarse. Y si bien es nuestra responsabilidad tener a la mano cosas que nos permitan tener una vida más saludable, una intervención médica, psicológica o incluso quirúrgica nos va a permitir alcanzar ese estilo de vida que tantas veces recomendamos. No se trata solo de educar a una persona de qué comer o cuánto comer, hay que darle las herramientas para que lo pueda conseguir. Muchísimas gracias, doctor Vera, por esta información tan importante. Decía algo que no deja de sonar, que es mi culpa. Es mi culpa. ¿Qué dice la parte psicoanalítica acerca de...? Porque ciertamente sí es una situación de, pues, ¿qué me estoy haciendo a mí para tener
este problema? Fíjense que es muy interesante. Evidentemente ya se ha hablado, ¿no?, de estos conceptos en el aspecto físico, metabólico, endocrinólogo y todo esto, pero tenemos que entender que la obesidad se trata de una enfermedad que es multifactorial. O sea, evidentemente hay estos factores a nivel físico, pero también puede haber factores a nivel emocional, que generalmente, como decías, ¿no?, hace un rato, que te llega, no va a llegar alguien porque diga, tengo problema con mi peso. Tengo un problema en muchas áreas, sí, biológicas, pero también tengo un problema porque tengo ansiedad, porque no solamente estoy comiendo y nutriendo mi cuerpo como lo que es necesario, ¿no?, para que funcione nuestro organismo, sino ahora estoy comiendo por ansiedad, ¿no? O sea, desde lo que yo veo, pues hablamos de esta famosa hambre, no solo biológica, sino un hambre emocional. O sea, ¿a qué me refiero con esto? A esta hambre que en realidad no es que tu organismo te esté pidiendo comida o algún nutriente, ¿no?, sino que es algo que tú tienes ahí que no puedes parar. O sea, que yo creo que eso es muy importante decir cuando hablamos de una enfermedad como la obesidad, que no es algo que el paciente o la paciente puedan controlar o esté en su voluntad. Y eso, pues, te da muchos estigmas que pesan, ¿no? O sea, así como el peso que ya traes encima, también te echas el peso de aspectos mentales, y que ahí también empieza la culpa, ¿no? Porque no puedo, porque no pude dejar de comer, porque estuve triste y entonces no estoy solucionando, y entonces la comida se está volviendo una manera de desplazar aquellas emociones que no has trabajado en tu persona. Y que lo podemos ver en nosotros. Te comparto, mira, Citlali, de la gente que nos está escribiendo, Angélica dice, qué bueno que hablen de este tema. A mi hijo siempre le decían, eres un niño con sobrepeso. A sus 7 u 8 años le decían en la cara que era obeso, siendo que era un niño corpulento, en un cuerpo pequeño, obvio, y le ocasionó problemas. Ahora pesa menos que cuando tenía 8 años y me preocupa porque perdió mucho peso. Justo lo que está diciendo, y gracias por compartir tu testimonio. Y también Jocelyn nos dice hasta qué punto también no hablar de los cuerpos tiene que ver con no hablar sobre el riesgo que se tiene de padecer una enfermedad. Y Carlos nos dice si podemos aclarar un poco este tema de el índice de masa corporal, que cuando vas a un nutriólogo es a lo que te enfrentas por lo general, y que a veces no entendemos nada, y que nos vamos con esto de que solamente es o tengo poco músculo o tengo mucha grasa o viceversa, y sales con una dieta llena de contar calorías y que en realidad no entiendes qué está pasando. Así es. ¿Quién quiere, doctor? Híjole, yo creo que hablar de peso es muy complicado porque justo como yo decía, a veces por lo que sabemos, por lo que conocemos, hemos utilizado la palabra de peso, obesidad, sobrepeso para que sea un insulto. Entonces, cuando llega un médico y a lo mejor intenta hablar con el paciente y le dice, es que tienes que bajar de peso, puede ser un insulto para el paciente. Entonces, una de las cosas que ahorita tenemos que hacer es sí enfocarnos en lo que, para lo que viene el paciente, para sus quejas, digamos, principales, ¿no? Claro. Si un paciente viene pues por una gripa, sí, tratar la gripa. Ahora, hay algo que se tiene que hacer aparte de esto, es que tiene que haber más información en las escuelas para dejar de pensar que esto es un insulto, hablar acerca de esto como una enfermedad como tal. ¿Para qué? Para que las personas se empiecen a acercar al médico, ¿no? Sería una de las principales reglas que nosotros tenemos, es que sí tenemos que decirle al paciente, sobre todo si hay alguna de las enfermedades que se relacionan a su peso, comentarle, pero tener mucho cuidado, porque no todas las pacientes o no todas las personas que vienen a consulta desean bajar de peso. Entonces ahí ya estamos creando una barrera también nosotros. Totalmente, porque ahora justamente tenemos una sociedad mucho más educada y sensible a ser empáticos y empáticas, ¿no? O sea, creo que justamente este comentario que nos trajo Nora, pues nos ayuda muchísimo para saber cuáles son las necesidades personales y de alguna forma identificarlas, porque a veces no sabemos que tenemos un problema. Entonces también si el doctor dice políticamente correcto,
No es políticamente correcto que yo le diga a mi paciente que tengo enfrente que tiene sobrepeso porque ahora tengo que ser un doctor muy inclusivo. También estoy dejando un área de oportunidad importantísima. Yo como personal de salud, que sé que tengo un problema de salud impresionante, pero para eso tenemos que tener una conciencia personal de qué es lo que nos está sucediendo y quizás decir, necesitaré ayuda, necesitaré reflexionar acerca de mi peso. Hemos preparado una cápsula acerca de las falsas creencias que hay acerca de la obesidad, que nos va a ayudar a aterrizar esto. Mírela. Actualmente hay mucha información, pero no toda la información que tenemos o el acceso a la información pues es real, ¿no? Creo que ahí viene también un gran problema que hemos encontrado en la actualidad con nuestros pacientes que viven con sobrepeso y obesidad. El hecho de que muchas veces aplican la de, bueno, porque a una persona le funcionó, ahora me va a funcionar a mí. Y bueno, pues empieza una serie de situaciones donde desde el uso o el mal uso de dietas, de planes de alimentación, y la verdad es que las personas hacen lo que sea necesario o lo que creen ellos que es lo mejor para poder lograr bajar de peso, porque generalmente son personas que ya vienen de probar de todo. Yo creo que este tema de la voluntad está un poco sobrevalorado, porque en los pacientes con sobrepeso y con obesidad pues no es solamente un tema de decir pues échale ganas, ¿no? O ya deja de comer, porque en realidad hay muchas cosas de fondo, que puede ser desde un problema en el metabolismo, que puede ser un problema de que no sabe canalizar las emociones y entonces todo lo consuela o todo lo llena con comida, o que puede ser un tema de alguna hasta predisposición genética. O sea, insisto, juegan muchos factores, pero en realidad este tema de la motivación sí está un poco sobrevalorado, principalmente con ellos, porque ellos pueden tener toda la motivación, pero en realidad puede haber un factor, ya sea interno o externo, que sea lo que no les permite bajar de peso. Hay una falsa creencia justamente en los pacientes donde yo soy un gordito sano, ¿no? Les hacen laboratorios y efectivamente en sus laboratorios colesterol, triglicéridos, glucosa, todo sale normal. Pero en realidad ya la obesidad como tal es una enfermedad. Entonces no podría ser una persona obesa sana, ¿no? Seguramente tu cuerpo no ha detonado alguna otra enfermedad adicional, pero ya el simple hecho de tener sobrepeso u obesidad ya te pone en un estado de enfermedad. Que antes era te sientas y te comes todo lo que te voy a servir. Ahí es importante mencionar que las cantidades de un adulto no son iguales a las de un niño. Entonces, crecimos comiendo grandes cantidades de comida y es lógico que yo voy a crecer y me voy a quedar con esos hábitos. Y es muy probable que si yo fui un niño con sobrepeso, es muy probable que cuando yo llegue a la vida adulta, pues entonces sea un adulto que toda la vida ha batallado con el tema del peso. Pero ya cuando llegamos entre la adolescencia y un adulto joven, pues bueno, ahí es donde empiezan ya a preocuparnos un poco este tema o empiezan ya a detonar enfermedades pues propias del sobrepeso y la obesidad. Muchísimas gracias, Ana Laura, por esta información tan importante, y justamente ella nos habló de algo que incluso en la literatura médica científica se consideraba pues adecuado hace un tiempo, las personas obesas sanas. Había artículos que decían personas obesas sanas. ¿Cómo ha cambiado esto y por qué dicen que no son sanos y por qué cambió esta definición? Realmente esto ha cambiado porque cada vez hay más información, ¿no? O sea, se sabe que este exceso de tejido adiposo, como decía la doctora Fátima, de exceso de grasa, sobre todo de grasa abdominal o visceral, pues ya conlleva un grado de inflamación, se llama de inflamación de bajo grado, es decir, es una inflamación crónica que va liberando sustancias que son tóxicas para el cuerpo y que aumentan el riesgo de desarrollar enfermedades. De hecho, hay estudios donde se ha demostrado que a mayor porcentaje de grasa, aunque no tengas enfermedades, pues también es mayor tu riesgo de mortalidad, ¿no? O de desarrollar otras enfermedades. Sin embargo, bueno, su riesgo sí es menor que las personas que ya tienen alguna enfermedad. Es decir, hemos entendido de una forma diferente y mejor la génesis y los mecanismos que están involucrados en el desarrollo del sobrepeso y la obesidad, y por eso ha cambiado la forma de decir, pues es que antes eran obesos sanos, obesos metabólicamente sanos, y ahora no. Pues sí, algo que comentaron en la cápsula muy importante es, la obesidad dejó de ser un factor de riesgo, que mucha gente lo consideraba, y tenemos 30 años con la definición de obesidad como enfermedad.
es una enfermedad crónica, como la diabetes, como la hipertensión. No se cura, se controla. Y se controla muy bien con grandes expertos, con todo el equipo que tenemos. Esto es fundamental, que a la gente le quede claro que es una enfermedad, tal cual. Porque a veces te dicen, no, pues si no estoy enfermo. Y tú preguntas, ¿sano? Sí, bueno, está un poco gordito. Bueno, ya no está sano. Es una enfermedad. Yo creo que desde ahí tenemos que partir muy bien para cambiar este concepto del gordito sano. Porque ya no existe eso. ¿Y la gente que dice que tiene sobrepeso, es lo mismo tener sobrepeso que tener obesidad? Aquí depende, es que aquí justo es donde entra lo del índice masa corporal, que ya es algo arbitrario, ¿no? Justo aquí entra lo de la composición corporal, porque a veces justo... Perdón, Madrigal, pero cuando dices índice de masa corporal, ¿qué es? Es este cálculo que se hace entre el peso, ¿no?, con la talla, y nos da un número, ¿no? Entonces este índice nos va a decir si te encuentras en peso normal, sobrepeso, obesidad, y bueno, la obesidad en varios grados. Por ejemplo, es que a nuestro auditorio le debe de quedar muy claro, porque dices, es un número arbitrario. Por ejemplo, yo mido 1,55 y peso 57 kilos. Nosotros hacemos un cálculo, ¿no?, de tu peso entre tu talla al cuadrado, ¿no? Es una fórmula que ya está validada, o sea, sí tiene estudios detrás, sobre todo para estadística. Pero nos va a dar un índice, a lo mejor entras en 24, 25, ¿no? Y eso se clasifica, a lo mejor puedes caer en normopeso, sobrepeso, ¿no? Pero se ha visto que va más allá, ¿no? Necesitamos ver más bien cómo está tu composición, cómo está tu cantidad de tejido graso, cómo está tu masa muscular. O sea, a veces somos muy pesocentristas y nada más vemos un número en la báscula, pero no es solo el número en la báscula, necesitamos ver más. A veces es difícil hacer estudios tan avanzados como es un estudio de DEXA por densitometría, ¿no?, que se hacen estos aparatos, es un estudio validado, otro estudio de impedancia, etcétera, pero a veces no está al alcance de todo. Entonces, con medir a veces la cintura, la circunferencia de cintura, ya nos da un reflejo de cómo está tu grasa abdominal, ¿no? Y aquí a mí me gustaría también contribuir, hablando de esta cuestión de pesocentrista, también es si cumples con ciertos estándares que también tiene que ver con aspectos sociales y culturales, entonces estás sano, ¿no? Y no necesariamente, ¿no? Aunado también a que parte de por qué la obesidad es una enfermedad también implica aspectos psicológicos, porque no solamente es ser diabético, tener problemas de tiroides o demás, sino también, por ejemplo, a nivel emocional, ¿cómo estás? A nivel emocional puedes estar de fondo de la obesidad, la depresión, puede estar de fondo a procesos ansiosos. ¿Qué te parece, mi estimada Adriana, si damos oportunidad a que justo la gente use las redes sociales y nos diga cómo se siente? Aprovechando este corte que estamos platicándole acerca de adelgazar, cueste lo que cueste. La pérdida de peso no solo mejora la salud física. Estudios señalan que al verse y sentirse mejor, muchas personas con obesidad hacen ejercicio, mejoran su alimentación y adoptan un estilo de vida más saludable. Carlos Eduardo Toríjal Lara desapareció en las cercanías de un autolavado, calle Donato Salas, entre Manantiales y calle 3, Olutla, Veracruz, el 13 de diciembre de 2023. Clara Oloarte Abad desapareció en La Presa, Alto Tonga, Veracruz, el 5 de noviembre de 2023. Fiscalía General de la República. Desde el Museo del Carmen exploramos los elementos que explican la crisis de la Iglesia Católica en México y en el mundo y los retos a los que se enfrenta. Perspectivas históricas. La Iglesia Católica. Crisis y retos. Lunes, 20 horas.
Ven a conocer la fascinante historia de uno de los grandes protagonistas del muralismo mexicano. Siqueiros se concentraba en lo que estaba haciendo y dejaba correr las horas y comer. Había 2 extraordinarios paneles con los trazos poliangulares totalmente abstractos. ¿Quién era David Alfaro Siqueiros? Martes, 18:30 horas. 1942, Singapur, Segunda Guerra Mundial. En una sociedad en declive, una familia se aferra a un mundo que se derrumba a su alrededor. You want me to marry him? All I was going to say is... Of course I'll marry him. El control de Singapur, de lunes a viernes, 19 horas. En 2025 seguimos impulsando la educación como un derecho, no un privilegio. Por eso estamos construyendo 17 bachilleratos tecnológicos y un plantel de la Universidad Nacional Rosario Castellanos, para que más de 19,000 jóvenes tengan más opciones. 204 aulas nuevas con espacios para aprender robótica, aeronáutica y mucho más. Con más obras, garantizamos la educación pública, gratuita y de calidad. Gobierno de México. Hola, ¿cómo han estado? ¿Se acuerdan de mí? Sofía Álvarez. Pronto nos vamos a volver a ver. Aquí, en mi casa. Canal 11. Aprender a envejecer. Próximamente. Qué bueno que continúa con nosotros el día de hoy, que estamos hablando sobre adelgazar, cueste lo que cueste, reconociendo a la enfermedad como esta obesidad, a la obesidad como una enfermedad. Y tengo muchos comentarios de todos ustedes, pero primero le voy a dar salida, y antes de darle la palabra a Adriana, que antes de irnos al corte nos estaba hablando sobre un tema sumamente importante, pero darles la palabra a ustedes. Arturo Esteban dice que él siempre nos ve, es un fan destacado de Diálogos, pero desafortunadamente el día de ayer falleció su papá. Le mandamos un saludo, Arturo Esteban, y sabemos que tienes que estar ahí, te acompañamos en este momento tan difícil que estás viviendo, y él nos dice que por eso el día de hoy no nos va a ver. Gracias también por escribirnos y avisarnos de esto. Te mandamos un fuerte abrazo. Tenemos también el comentario de Sara Aleli, dice: tengo parálisis cerebral infantil y mis médicos dicen que debo cuidar mi peso. Así lo hago, pero cada vez que pregunto por qué, únicamente responden: ustedes, es por tu bien que tienes que bajar de peso. Ese es uno de los comentarios. Y también tenemos otro comentario aquí, anónimo, que dice que cada vez que se pone a dieta, se enferma. Esto impide bajar de peso, pero también ahora reconoce que hay algo en su cabeza que no la deja hacer ejercicio o intentar nuevamente ponerse a dieta, como si fuera una flojera, algo interno que le dice que no lo haga. También nos están escribiendo mucho para, Miriam nos dicen que estamos gordos y los médicos a veces están igual de gordos que nosotros, y entonces hablan de esta congruencia. Sí. También José Mármol nos habla ya de esta parte que empezamos a hacer para bajar de peso. ¿Qué opinión les merece la vigorexia como un medio para combatir la obesidad y el estrés? Les voy a dejar todos estos comentarios, ahorita los vamos desarrollando, por supuesto. Y hay también María Mendoza, que nos dice que, doctor, usted que está en el IMSS y es parte de este primer contacto, nos dice que desafortunadamente a veces en el IMSS se les da la misma dieta a todos, sin pensar en el entorno que cada uno tiene, en las actividades que tiene, que si nos podría platicar más de esto, porque como lo mencionó usted desde los primeros bloques del programa, para quienes nos habían sintonizado desde el inicio, vamos con el médico de primer contacto, que son los médicos familiares, y quienes tienen este servicio médico, por supuesto que van a estas clínicas familiares, pero no entienden entonces ahora, con base en lo que se ha dicho, porque la dieta es igual para todos, y esto ya es parte como de los tratamientos para bajar de peso. Entonces, les voy a dejar estas. Hay otra, una muy buena también, gracias, dice Alba Monroy, que uno de sus familiares les había vendido pastillas para adelgazar
y que desafortunadamente a uno de sus familiares que tenía hipertensión le afectó mucho, pero esto es ya parte de lo que hacemos para bajar de peso y ya reconociendo si la obesidad es una enfermedad, necesito bajar de peso, y esto es lo que se está utilizando como tratamiento. Entonces, te doy la palabra, doctor, le doy la palabra después a usted para esto de las dietas igual para todos, y si quieren ir retomando todos estos comentarios. Pues mira, ya nada más para ir cerrando, hablábamos, ¿no? Que hay mucho más allá, ¿no?, del peso que puede estar de fondo, como los trastornos que ya mencioné, pero también los trastornos de la conducta alimentaria, por ejemplo, en el caso del atracón, ¿no?, que está también ahí presente, y que por eso el abordaje debe de ser multidisciplinario, para que podamos trabajar todas estas diferentes aspectos, porque nos tenemos que pensar que somos más que un cuerpo, también tenemos una mente y también tenemos que trabajar de manera conjunta para poder tener un resultado que realmente no ponga en riesgo la salud de las personas metiéndose productos milagros o haciendo un tipo de cosas que no están guiadas, ¿no?, y que pueden ocasionarle problemas más grandes. Totalmente, doctor. Sí, en el mismo contexto, yo creo que tenemos que quitarnos la imagen de que el médico es perfecto. Son seres humanos que también cometen y cometemos errores. No los tomen como modelos, no tomen como modelos a los personajes de telenovelas que todo el tiempo están delgadas. Ese es un contexto muy particular. Y quiero que entiendan que la dieta, pues, tiene que ser personalizada. No son recetas de cocinas que aplican para ti, que aplican para mí. Es decir, todo tiene que ser personalizado, tienen que tomar tu estatura, medir el contexto adicional que tienes, si tienes comorbilidades, cuál es tu ámbito familiar, porque muchas veces no exploramos el ámbito familiar. Y resulta que venimos de familias donde antes de comer ya está la Coca-Cola en la mesa, donde ya está el salero en la mesa, donde desgraciadamente ya no se llevan los hábitos de alimentación ni de ejercicio. Recordemos simplemente cuando nosotros éramos jóvenes, ¿no? Lo que nosotros recibíamos de Reyes o de Santa Claus eran bicicletas, eran patines. Eso forzosamente nos forzaba a hacer actividades físicas. Actualmente reciben videojuegos y los niños ya no están jugando. Otra cosa que nos afectó bastante fue la pandemia de COVID, donde se cerraron gimnasios, donde se cerraron áreas públicas donde podíamos hacer ejercicio. Está publicado en algunos estudios donde precisamente todos a nivel general, a nivel mundial, subimos de 2 a 3 kilos promedio, nada más por el hecho de haber estado encerrados. Ahora, regresando a lo que pasa en el primer nivel de atención, que es en las unidades de medicina familiar. Eso lo vamos a tener que trabajar muy bien ahora que entremos a la parte farmacológica, estimado doctor Edgar, pero no quisiera perder el hilo de la conversación, sobre todo lo que la gente está preguntando en las redes sociales, Nora, que es: ¿por qué tengo este problema de salud? Los factores de riesgo, que si les parece, vamos a verlo y regresamos a aterrizarlo. Perfecto. La obesidad es una enfermedad producida por 5 causas. Es genética, hay más de 1000 genes que codifican información hacia obesidad. Por supuesto que entre más genes tengamos, es más factible que desarrolle la enfermedad a lo largo de su vida. Después vienen las causas metabólicas, y dentro de las causas metabólicas hay alteraciones hormonales que producen obesidad, hay alteraciones como, por ejemplo, alteraciones de la tiroides, alteraciones del cortisol, alteraciones de las suprarrenales. Después vienen las causas psicológicas. Dentro de las causas psicológicas hay alteraciones de la conducta alimentaria, trastornos de la conducta alimentaria y conductas alimentarias de riesgo. Y después vienen las causas sociales y las causas ambientales. Y estas dos tienen que ver con que no reconocemos todavía la obesidad como una enfermedad crónica, ¿no? En el país vivimos en un ambiente obesogénico. México tiene un ambiente obesogénico, ¿no? Somos el tercer consumidor a nivel mundial de productos ultraprocesados. Somos el primer o de los primeros lugares de consumo de bebidas azucaradas y de refrescos, ¿no? La media nacional está en 360, 165 litros de refresco por persona al año. Ahora, hay una parte muy importante que no he mencionado, que es: estamos viviendo la primera vez en la historia de la humanidad que se juntan dos fenómenos. Uno, el exceso de consumo de productos ultraprocesados, que son comida que tiene una densidad calórica aumentada, ¿no? Y el tremendo sedentarismo. No nos movemos. No estamos hablando de cuerpos pequeños o cuerpos grandes, pero el aumento de grasa en el cuerpo, que esa es la base de la enfermedad, eso es lo que genera alteraciones de salud y finalmente que haya hipertensión, diabetes, aumento de cáncer en el país. O sea, las 3 causas de muerte, principales causas de muerte en el país, tienen que ver con sobrepeso y obesidad. Enfermedades cardiovasculares, diabetes y enfermedades hepáticas y tumores.
Escalofriante la información que nos da el doctor Fernando Pérez, muchísimas gracias, acerca de cómo es que la sociedad ha cambiado, justo lo que compartías, doctor Edgar, ¿no? O sea, acerca de cómo antes vivíamos un poco más activos y ahora tenemos un sedentarismo que quizás parece obligado, y pensar que vivimos, ya por estar viviendo en un país como el que vivimos, dice el doctor que estamos en un ambiente obesogénico, o sea, que el ambiente nos favorece que desarrollemos este importante problema de salud. Y si bien hemos entendido esta mañana de qué se trata el tener sobrepeso u obesidad, y hemos entendido y nos hemos acercado al diagnóstico, que puede ser incluso hablar del diagnóstico tema de otro programa completo de Diálogos en Confianza, hoy nos atañe preguntar, ¿y ahora qué hacemos? Y la gente allá está esperando que nosotros digamos, ¿qué vamos a hacer aparte del... Lo hemos visto a lo largo del programa, échale ganas, apoyo conductual, apoyo psicológico, el ataque a lo mejor de la sociedad, de las familias. Pero si bien ahora sabemos que tenemos una tendencia a medicalizar nuestra vida, a medicalizar nuestras decisiones y sobre todo a tomar decisiones basadas en ellos, en los fármacos. En este tema que nos atañe, queremos decirle a la gente, ¿quién sí tiene indicado tomar un fármaco para el sobrepeso, obesidad? ¿Y cuáles son las medidas que se entienden como prioritarias para este importante problema? Pues si bien se considera que para el tratamiento lo principal es la dieta y el ejercicio, pues ahora estamos viendo que puede ser la dieta, el ejercicio y un medicamento. ¿Por qué? Porque las alteraciones hormonales que se generan por tener tejido adiposo de más, que son hormonas, son sustancias que están trabajando en mi cuerpo y que las mismas sustancias están haciendo que yo tenga más hambre de la que deba de tener, y a lo mejor allí, aunque yo quiera seguir una dieta, no puedo seguir una dieta, ¿no? Que a pesar de que yo haga dieta, ejercicio, mi metabolismo como tal está, por así decirlo, como lo conoce la gente, lento, ¿no? Y a pesar de los esfuerzos que haga, no puedo bajar de peso. Entonces ahí es donde se vuelve complicado, porque también queremos decir, es que haz dieta y ejercicio y si veo que vas bajando, ya te dejo el medicamento. Cuando no. Si yo busco la ayuda, sí soy candidato desde que voy a un consultorio médico a que se me ofrezca un tratamiento médico. Ajá. Ahora también dentro de una consulta, muchos pacientes dicen, ¿y yo cómo voy a la consulta? ¿Qué estudios me hago? Busco si tengo alteraciones, a lo mejor porque tengo la tiroides mal o porque tengo el cortisol mal, ¿no? Que ahora está tan de moda. Y no, los estudios de laboratorio que les hacemos, sí medimos muchas cosas, una química sanguínea, medimos glucosa, medimos perfil tiroideo, pero de lo que nos sirven los estudios es para ver si hay alguna enfermedad que vaya a, o sea, que haga más difícil mi proceso de bajar de peso, o que alguna enfermedad que no se haya detectado, o que yo tenga que poner atención para si yo le voy a dar un tratamiento al paciente que va a bajar de peso. Es decir, ahí detectamos muchas veces si el paciente tiene alteraciones en su perfil tiroideo, si tiene glucosas alteradas y si incluso ya tiene diabetes. ¿Por qué? Porque sí van a poder bajar de peso. O sea, una persona con problemas en la tiroides sí puede bajar de peso. No es el motivo de por qué subió de peso. Se puede controlar y si lo controlamos le va a ayudar a bajar. También las personas que tienen o que viven con diabetes, lo primero que tienen que hacer es bajar de peso, bajar su glucosa, y ya de ahí pueden empezar a bajar de peso, ¿no? Entonces, siempre que llegan a nuestra consulta, desde el primer momento pueden ser candidatos, siempre que se les haga podamos evaluar todo. Y también la parte de salud mental es bien importante, porque el 60% de nuestros pacientes que tienen alguna alteración en peso tienen también algún trastorno asociado al estado de ánimo. Lo mismo, o sea, tienes depresión, tienes ansiedad y a lo mejor quieres seguir una dieta, te pueden dar un medicamento muy bueno para bajar de peso, pero si no vemos esa parte, el paciente no va a bajar, porque no estamos viendo la parte del hambre emocional, ¿no? Entonces, es más complejo de lo que pensamos y va más allá de la voluntad del paciente. Totalmente. Y antes de pasar al hambre emocional, a mí me gustaría preguntar, doctora Frida, ¿qué motiva a las personas a ir a una consulta para bajar de peso? ¿Querer ser saludables o un estándar estético? Aquí vamos, cueste lo que cueste. Aquí vamos con el tema de cueste lo que cueste. Esa pregunta es bien importante porque pocas veces llegan por salud. Normalmente te llegan porque tienen la boda, porque tienen el viaje, porque tienen esto. Y pues, como comentábamos en Presala, ¿no? Cualquiera puede bajar de peso.
tú vas con el bariatra, tú vas con el nutriólogo, tú vas con la endocrinóloga, vas con el vecino el coach, ¿no? Del gimnasio, te baja de peso. Pero no es bajar de peso, es mantenerte. Por eso, es una enfermedad crónica, como la diabetes, como la hipertensión. No se cura, se controla. Y entonces eso tiene que quedar muy claro. Y muchas veces no van alguien lo comentaba, no van a la consulta porque están con sobrepeso o con obesidad. Es muy poco el que llega, el porcentaje es muy poquito el que llega que dice, estoy obeso, estoy con sobrepeso, quisiera que me ayudes, por favor ayúdame. Claro. Y también hay que ser, como comentaba Fátima, muy delicados en preguntar, ¿quieres que hablemos de tu peso? Claro. Claro. ¿Te gustaría que habláramos de tu peso? Claro. Porque te encuentras con el choque del médico, como comentaban, me trató mal, me dijo, y yo te veo y pues, ¿dónde estás tú? ¿No? La incongruencia. Claro. Pero yo aquí retomo algunas palabras del doctor que, pues no veas el mensaje, no veas al mensajero, ve el mensaje, muy importante. Pero esto es muy importante, como decía, yo lo veo como un barco al paciente. Es tridimensional. El timón es la alimentación. El gimnasio es el motor. Y los medicamentos es el viento. Vámonos a ir con esa reflexión al corte y la vamos a retomar, por supuesto, porque justamente se abren en la mente muchas preguntas, ¿no? O sea, ¿qué me motiva? Pero además voy desde ya acepté quién soy y voy a cambiar por salud. Este es el tema de lunes de Diálogos en Confianza. Que se corra la voz. Estamos en vivo por el 11. En 2024, la COFEPRIS emitió diversas alertas sobre medicamentos para la obesidad. Estos fármacos fueron falsificados y no contaban con autorización sanitaria. Carlos Eduardo Torija Lara desapareció en las cercanías de un autolavado, calle Donato Salas, entre Manantiales y calle 3, Colutla, Veracruz, el 13 de diciembre de 2023. Clara Oloarte Abad desapareció en La Presa, Alto Tonga, Veracruz, el 5 de noviembre de 2023. Fiscalía General de la República. La manera en la que se construye la vivienda es la manera en la que se construye la sociedad. Y cómo esa arquitectura tiene también la responsabilidad de ser infraestructura. Para medir si una ciudad funciona o no, es si la gente es feliz. Es un tema sumamente importante, la calidad de la vivienda, ¿no? Que todo sea construir hacia adelante algo mejor. Arquitectura y ciudad. Trazos de lo común. Lunes, 18:30 horas. Una armónica y una guitarra unieron sus voces. Un documental sobre rock para las infancias. ¿Cómo nos vamos a llamar, no? Pata de perro, patita de perro. Y esta es la historia. Hacen rock para niños. Fue una locura desde el primer concierto. Cuando te das cuenta, ya pasaron 30 años. Los Patita de Perro. 30 años de rock para niños. Martes 6 de enero, 15 horas. En 2025, con la Estrategia Nacional de Seguridad, los homicidios dolosos bajaron 37% y los delitos de alto impacto 25%. Actualmente ya hay más detenciones con éxito porque ya vemos que ellos están más activos. Salimos con la certeza de que están haciendo su trabajo, están echando ganas y están preparados a lo que están haciendo. Anteriormente no notaba tanto la presencia al salir y ahora que salgo del trabajo y es en la tarde-noche, se ve la presencia de ellos. Gobierno de México. Clasificación A. Contenido apto para todo público.
yo tengo problemas de sobrepeso y eso porque tengo hipotiroidismo, por eso me cuido bastante y hago cosas, de comer cosas nutritivas y hacer ejercicio precisamente para controlar eso y no acudir a algún medicamento para bajar de peso, eso porque eso es muy dañino para la salud. No, porque aparte pues ahora sí que dañan el estómago tanto medicamento, porque para la presión ya toma uno algo. Y luego que si le duele otra cosita, pues ya. Y precisamente ahorita venimos hablando de los dolores de la rodilla. Entonces, no, pues ahora sí que tomar más medicamentos, pues ya no. Yo creo que sí, yo sí estoy a favor de, sin embargo, hasta que pues ya te lo indique un especialista en la materia, como un nutriólogo, o puede ser si tienes problemas gastrointestinales, pues ya ahora sí que sería el especialista. Primeramente, pues sería informarme con los especialistas, con los médicos. O sea, no hay nada que por recomendación del compadre, de la vecina, de la tía. No, lo principal es tratar de acudir al médico con frecuencia. Ya cuando uno pasa de los 40, pues tiene que cuidar la salud, la alimentación, y pues ya conforme lo que te recetan, pues ahora sí que hacer caso. Porque pues sí hay muchos medicamentos que son medicamentos que supuestamente son estrellas, ¿no? Que de un día a otro te bajan de peso y la verdad vienen muchos rebotes, vienen muchos problemas hasta crónicos de salud. Lo recomendable es asistir con tu médico y seguir las indicaciones del mismo. Pero qué gusto da ver a estas personas que participan tan activamente para las cámaras del 11. Muchísimas gracias. Y dijo, productos estrella, fármacos que te prometen todo y que bajas así de la noche a la mañana, lo que ya hemos hecho 20 o 30 años antes. No pasó nada, tenemos un fármaco quizás. Vamos a reflexionarlo, hicimos un material que le invitamos a ver y regresamos a profundidad con nuestros especialistas. Creo que hoy estamos entre un cambio de paradigma en el tratamiento de la obesidad, ¿no? Llevamos ya varios años desde que estos medicamentos salieron al mercado y empezaron a evidenciar buenos resultados para el tratamiento de obesidad. Recordemos un poco, los medicamentos actuales, los GLP-1, que son los análogos de una hormona que se produce en el intestino, estos medicamentos producen, uno, saciedad; segundo, que haya una mejora en la secreción de insulina y por lo tanto una mejora en el metabolismo de los carbohidratos. Y la tercera, que es lo más valioso de estos medicamentos, es que el ruido de comida o la ansiedad por comer o los antojos cuando una persona está en una dieta hipocalórica los desaparece. ¿Sí? Esos serían los tres efectos principales, digamos, de los medicamentos GLP-1. ¿Cuáles son las indicaciones para estos medicamentos? Sobrepeso con algún tipo de comorbilidad, es decir, índice de masa corporal de 27 con algún tipo de comorbilidad. ¿Cuál? Prediabetes, resistencia a la insulina, dislipidemias, o sea, colesterol y triglicéridos elevados, hipertensión, alteraciones de columna, en fin, aumento de grasa visceral, por ejemplo, ¿no? Esas serían las comorbilidades. Y también la otra indicación que tienen estos medicamentos es cuando ya existe obesidad, ¿no? Y la obesidad es a partir de un índice de masa corporal de 30. Entonces, las dos indicaciones es índice de masa corporal de 27 con alguna comorbilidad o índice de masa corporal a partir de 30 kilogramos por metro cuadrado de superficie corporal. Muchas gracias, doctor. Y antes de irnos al corte, Frida, nos estabas compartiendo algo que hace un engranaje perfecto con lo que nos comparte en la cápsula. Gracias. Ahorita que hablemos de los medicamentos, porque es muy cierto que los medicamentos, pues sí es una herramienta, pero no es todo. Entonces es muy importante combinar, les decía yo que somos como un barco. El timón es la alimentación, el motor es el gimnasio, el ejercicio que tú quieras hacer, y obviamente el viento, pues los medicamentos. Pero pues si no hay un timón y no hay un motor, pues el viento te va a llevar para donde quieras. Oye, Frida, ¿y lo emocional en el barco entonces dónde está? Aquí entra en el tema de alimentos. Es cierto, haz de cuenta que la obesidad es como una mesa, ¿no? De 4 patas. Tenemos 4 patas. Tenemos el tema genético, tenemos la alimentación, tenemos las emociones y tenemos el medio ambiente. Tú le cortas una pata a una mesa, se va a caer. Y entonces tenemos que tener un equilibrio, como mencionaba, en esas 4 esferas de nuestra mesa. Pero si no tenemos ese equilibrio, y es muy difícil encontrar ese punto. Pero yo creo que entra en ese timón dentro de la comida.
porque si no tenemos ese control de emociones, necesitamos ayuda con mucha gente, ¿no? Para que no se sienta mal, para que no se sienta agredida. Y porque, como decías, Fátima decía, ¿cuántas dietas no has hecho en el transcurso de tu vida? Y todo el mundo ha contado calorías, los puntitos. Hace 1000 años las clínicas famosas Teo, el Weight Watcher o estas cosas que te hacían 100 cosas y te cuentan todo un historial de 25 años de dietas. Y entonces nos llega el boom de los medicamentos, que siempre hemos tenido buenos medicamentos. Nada más hay que saber, como dijo el paciente, hay que saber usarlos. Hay que elegir al paciente que debe usarlo. Hay que saber qué hambre tiene. Pues no sé si es un hambre emocional. Si tienes un hambre emocional, porque hay hambres emocionales. Yo les comentaba hace un momento que una amiga cuando termina con el novio sube 20 kilos y estando cenando, que me dejó sin palabras, no supe qué contestar, cuando me dijo, no me quites lo único que me causa felicidad. Y era la comida. A esas personas hay que ayudarlas, desde todos los puntos. Y sobre todo entender que también hay motivaciones inconscientes, porque a veces nos parece ilógico, ¿no? Decir, oye, ¿por qué no puede? ¿Por qué? ¿Qué está pasando? Bueno, también la comida, ¿no? Nos está sirviendo de algo a nivel emocional y por lo tanto no la dejas. Nosotros, el ser humano es brillante y no haríamos algo que realmente no nos conveniera. Entonces puedes decir, bueno, pero ¿qué gana alguien en tener tanto peso? Puede haber ganancias secundarias, que es lo que vemos en psicoanálisis. Por ejemplo, protegerme del mundo exterior, ¿no? Poner esta barrera, porque cuando tú tienes sobrepeso, tienes obesidad, tu distancia de contacto con el otro es más grande, ¿no? Y hay personas que me ha tocado a mí trabajar que cuando empiezan a perder peso, sobre todo, ¿no? A través de una cirugía bariátrica y que pierdes grandes cantidades de peso, se pueden sentir más vulnerables. Entonces también hay estos aspectos donde esa obesidad, ese sobrepeso me está sirviendo para cubrir otras cosas, ¿no? A lo mejor en el caso de tu paciente, ¿no? Es lo único que me hace feliz o es lo único que me puede adormecer las emociones, o mientras tenga algo en la boca no puedo hablar mis enojos, o me estoy comiendo mi tristeza, o tuve un duelo no resuelto y entonces me voy por alimentos que me proporcionan un placer momentáneo, como son los azúcares. Ahora, los gimnasios. El gimnasio solito no hace... El tenedor le gana al gimnasio, ¿eh? El tenedor le puede ganar al gimnasio. Entonces hay gente que dice, no, pues yo sí hago ejercicio. Pero sale y su frappuccino, ¿no? Sí. Sale y... No, está bien demostrado que el ejercicio solo, sin ninguna restricción calórica, no es tan exitoso si ponemos gimnasio con restricción calórica. Y si a esto le aumentamos medicamento, como decías, es una combinación maravillosa. Vamos a ver qué dice la gente, Minora. Claro que sí, dice aquí Tierra 1999, actualmente uno de los medicamentos para bajar de peso que se han empezado a utilizar es el tirzepatide. Sin embargo, quisiera saber qué tan frecuentes son los efectos adversos. Lisette Camacho, ¿es cierto que la metformina, tomándola sin receta, sirve para bajar de peso? Nancy Muñoz, ahora que se está usando la semaglutida para bajar de peso, ¿cuáles son las indicaciones y los riesgos? María Torres, ¿qué opinan del parche? Y los parches tienen como función drenar células adiposas, estos parches que nos están mencionando. También tenemos una llamada de Rebeca García que dice, ¿qué puedo hacer si tomo quetiapina y otros medicamentos que me causan ansiedad y efectos colaterales de obesidad? Recomiendan las inyecciones que actualmente existen para bajar de peso y felicidades por el programa. Y también tenemos el comentario de Jesús que nos dice, si la obesidad es un problema de tantos años y es una enfermedad reconocida, ¿qué es lo que pasa? Que no hay personas que vivan con una menor cantidad de masa corporal y que además todos los médicos reconozcan esto como la enfermedad que ustedes están diciendo con base en las estadísticas que nos dieron, que lo que dice él, no están bajando el número de casos, al contrario, están subiendo. Entonces, lo que nos dice también aquí los comentarios es, ¿por qué los mensajes de los coaches de vida para bajar de peso están siendo más importantes que los mensajes que mandan los médicos? Que si ustedes nos pueden hablar de todo esto. Y doctora Fátima, hablamos al inicio del programa en uno de los bloques, usted dijo esto de respetar y esta empatía de hablarle al paciente y cómo le das el mensaje de que vive con obesidad, y hay quienes dicen que no están de acuerdo, que no hay personas viviendo con obesidad sanas, que son
son personas gordas y que se tiene que normalizar esto de los cuerpos. Hay mucha controversia en las redes. Gracias a todos ustedes que nos están apoyando con el programa. Ustedes hacen el programa y la verdad es que agradecemos esa confianza que nos tienen porque nos dan todo este material para que los especialistas, con base en esto que están diciendo, que además justo adelgazar cueste lo que cueste y nos están diciendo todo lo que hay allá afuera, que se vende para adelgazar. Sí. Pero sin asesoría o con asesoría. Les dejo la palabra a quien quiera hablar de esto. Sí, Minora, y sobre todo, y si me permiten, para poderle dar orden a todos los comentarios que son extraordinarios siempre, pero particularmente ahora, y justo hablan mucho de semaglutide, algo que está actualmente de moda para bajar de peso, este medicamento que se inyecta para lograr esta pérdida de peso. En los indicadores para tomar decisiones en cuanto al tratamiento de diversas enfermedades y en las guías de práctica clínica, ¿está indicado utilizar este fármaco para la pérdida de peso? Sí, actualmente ya tenemos unas guías mexicanas, ¿no? Incluso ya hay consensos internacionales, pero recientemente se publicaron estas guías mexicanas que fueron realizadas por el grupo de expertos de la Sociedad Mexicana de Nutrición y Endocrinología, donde sí ya está la indicación de estos fármacos, ¿no? Incluso nos da las características de cuándo utilizar un fármaco, cuándo no, cuándo usarlo con precaución, pero obviamente sí necesitamos que esto esté guiado, ¿no? Por un especialista, un profesional que esté familiarizado con el manejo de sobrepeso y obesidad, ¿no? Con todo lo que conlleva utilizarlo, porque está justo esta línea delgada de quién sí lo requiere y quién realmente busca bajar de peso solo para verse bien, ¿no? Cuéntanos un poquito más de estas guías mexicanas que contemplan utilizar este fármaco. ¿Cuáles son las condiciones que una persona debería de cumplir, los requisitos, para que esta guía y este medicamento pudieran ser óptimos? Justo esta guía hace hincapié en los equipos multidisciplinarios, hace hincapié quién tiene sobrepeso, obesidad, que debemos de evaluar a la persona como un todo, ¿no? Por el exceso de tejido graso, hay que evaluar la salud mental, ¿no? Hay que evaluar las comorbilidades y en base a eso decidir qué persona o a qué medicamento es candidato, ¿no? Entonces ahí es donde elegimos. Igual ahorita sería como ahondar mucho, pero sí en base a las características del paciente, a todo lo que rodea, a las enfermedades que pueda tener o no, vamos a decidir qué fármaco es candidato el paciente, sea semaglutida, sea cualquier otra molécula, ¿no? Que incluso hay moléculas que no solo son inyectadas, hay moléculas tomadas, pero todo esto debe de ser con una guía y por eso ya existen estos documentos. Sin embargo, nos seguimos quedando un poco al aire. A mí me gustaría ser muy concisa, sobre todo en este grave problema que es abusar de los fármacos y bien no satanizarlos, porque no se trata de eso, sino advertirle a la población. Doctora Fátima, en estas guías, en el algoritmo clásico que conocemos, con lo cual tomamos las decisiones médicas, en estos algoritmos, ¿en qué punto y después de cuánto tiempo después, claro, de la corrección al estilo de vida, se decide tomar el uso de un fármaco? Inyectar. Ahora, atendiendo al público, vamos a hablar primero de semaglutide. Sí, o sea, justo era lo que yo decía, que ya no hay como un tiempo definido, que incluso puede ser de una persona que diga, es que yo ya tengo mucho tiempo intentando bajar de peso, aunque no haya ido como tal con un médico antes y que nada más haya ido con un nutriólogo, o gente que ya tiene mucho tiempo con peso de más. Desde que acude a la consulta se le puede ofrecer un medicamento, pero sí tiene que ir con un médico porque, como decía, necesitan una evaluación para saber cómo les va a ir con el medicamento, si yo encuentro alguna contraindicación o algo que me detenga para iniciar el medicamento. Entonces, sí, los medicamentos realmente son muy seguros. O sea, es una herramienta muy buena. Que yo les comentaba que una de las cosas muy buenas que hace este medicamento de semaglutida es que ayuda a que el control de las hormonas que hace que tenga hambre se controle y que las hormonas que ya tengo empiecen a funcionar mejor. Entonces, estas personas que siempre están pensando en comida, que es lo que ahora conocen o han escuchado como el food noise, que no puedo dejar de pensar, ya comí algo, pero
o sea, ya terminé y ya quiero hacer mi siguiente comida, ya quiero hacer la colación, ¿no? Después de este comentario, nos vamos a ir al corte y al regresar vamos a ver una cápsula sobre riesgos. Edgar Javier Osorio Castillo desapareció en el poblado Santiago Miahuatlán, Tehuacán, Puebla, el 5 de diciembre de 2019. Elena Liliet Álvarez López desapareció en Benito Juárez, Ciudad de México, el 20 de julio de 2017. Fiscalía General de la República. Hola, ¿cómo han estado? ¿Se acuerdan de mí? Sofía Álvarez. Pronto nos vamos a volver a ver, aquí, en mi casa, Canal 11. Aprender a envejecer, próximamente. Edmundo y Patricia, como ha sucedido con muchas y muchos mexicanos, salieron un día de casa y nunca volvieron. Salieron porque eran pareja, un fin de semana como muchos hacen. Nunca nos imaginamos que un hijo nuestro fuera a desaparecer. Edmundo tenía 22 años, era muy joven, él era estudiante. México Social, buscando a Edmundo y Patricia, miércoles 23 horas. En 2025, con la Estrategia Nacional de Seguridad, los homicidios dolosos bajaron 37% y los delitos de alto impacto 25%. Actualmente ya hay más detenciones con éxito porque ya vemos que ellos están más activos. Salimos con la certeza de que están haciendo su trabajo, están echando ganas y están preparados a lo que están haciendo. Anteriormente no notaba tanto la presencia al salir y ahora que salgo del trabajo y es en la tarde-noche, se ve la presencia de ellos. Gobierno de México. 1942, Singapur, Segunda Guerra Mundial. En una sociedad en declive, una familia se aferra a un mundo que se derrumba a su alrededor. You want me to marry him? Oh, I was going to say it. Of course I'll marry him. El control de Singapur, de lunes a viernes, 19 horas. Desde el Museo del Carmen exploramos los elementos que explican la crisis de la Iglesia Católica en México y en el mundo y los retos a los que se enfrenta. Perspectivas históricas. La Iglesia Católica, crisis y retos, lunes 20 horas. Gracias por continuar con nosotros. Ya estamos al final del programa del día de hoy, pero el próximo lunes hay Diálogos de Salud con un tema que de verdad sabemos que le va a interesar muchísimo, el impacto de la disfunción eréctil. Y es que es un tema del que todos hablan y todos creemos que tenemos información, pero la verdad es que hay muchos estigmas en torno a este. ¿Qué tanto comprendemos nosotros como mujeres, como parejas, como madres, como lo que sea, como amigas de un caballero que vive con disfunción eréctil? ¿Qué tanto se atreven a hablarlo ellos? ¿Hay tratamientos? Sí hay. Pero ¿cuándo van los hombres a buscar a un médico? ¿Con quién tienen que ir? ¿Con un urólogo? ¿Con quién van? Todo eso se lo vamos a decir el próximo lunes aquí en Diálogos en Confianza, así que lo invitamos a que nos acompañe a las 9:30. Vamos a ver el resumen y después una cápsula que nos habla sobre estos fármacos que hemos mencionado el día de hoy para adelgazar, pero también del estilo de vida que es tan importante. La obesidad es un problema de salud pública muy importante, ¿no? ¿Por qué? Porque según la última encuesta nacional, la ENSANUD, nos dio a conocer en su última actualización que más del 70% de las personas viven con sobrepeso u obesidad. Muchas veces satanizamos el índice de masa corporal y ya la realidad prácticamente ya no se usa. Ya podemos usar otros recursos más tecnológicos. Sí, la verdad es que en México hemos normalizado que una persona o que todos tengamos sobrepeso y obesidad. Incluso si te ven delgado, te preguntas si estás enfermo, ¿no? Entonces, porque realmente la mayor parte de mexicanos, lo sabemos a través de las encuestas, tienen sobrepeso y obesidad. De 7 u 8 de cada 10 tenemos sobrepeso y obesidad.
¿Realmente no ha sido un motivo de consulta? No, la pura obesidad no lo es. Son las complicaciones a donde nos lleva el sobrepeso, obesidad, llámese diabetes, hipertensión, etcétera. Pero tenemos que entender que la obesidad se trata de una enfermedad que es multifactorial. O sea, evidentemente hay estos factores a nivel físico, pero también puede haber factores a nivel emocional. Hemos utilizado la palabra de peso, obesidad, sobrepeso para que sea un insulto. Entonces, cuando llega un médico y a lo mejor intenta hablar con el paciente y le dice, es que tienes que bajar de peso, puede ser un insulto para el paciente. Sí tenemos que decirle al paciente, sobre todo si hay alguna de las enfermedades que se relacionan a su peso, comentarle, pero tener mucho cuidado, porque no todas las pacientes o no todas las personas que vienen a consulta desean bajar de peso. Hay estudios donde se ha demostrado que a mayor porcentaje de grasa, aunque no tengas enfermedades, pues también es mayor tu riesgo de mortalidad, ¿no? O de desarrollar otras enfermedades. Tenemos 30 años con la definición de obesidad como enfermedad. Es una enfermedad crónica, como la diabetes, como la hipertensión. No se cura, se controla. Porque a veces te dicen, no, pues si no estoy enfermo. Y tú preguntas, ¿sano? Sí, bueno, está un poco gordito. Bueno, ya no está sano. A veces somos muy pesocentristas y nada más vemos un número en la báscula, pero no es solo el número en la báscula, necesitamos ver más. Los cambios de vida, el estilo de vida y la dieta son fundamentales para mantener la salud y mantener un peso saludable. Sin embargo, lo que nosotros nos llevamos a la boca o el tiempo que tenemos para hacer ejercicio depende de demasiadas cosas. Depende de cómo nos educaron, de dónde vivimos, de cuánto tiempo pasamos en un transporte para llegar a nuestra casa, de cuántas personas dependen de nosotros, de qué nos ofrecen para comer. Entonces, no es un control exclusivamente voluntario del individuo, depende mucho del ambiente. Y los fármacos permiten a las personas realmente comer menos y comer mejor, porque cambiar la dieta es igual de difícil para una persona que vive con obesidad que para una persona con un peso normal que está acostumbrada a comer algo que le prescribes una dieta distinta, le cuesta el mismo trabajo. Entonces es complejo cambiar lo que uno come y con ayuda de los fármacos es más real, más plausible, más realizable. Entonces, para eso funcionan también los fármacos, para que se adopten estilos de vida más saludable de forma más fácil y les permita mantenerlos a largo plazo. Pues a manera de conclusión, también esta cápsula de un poco de lo que se ha dicho hoy sobre este tema de adelgazar, cueste lo que cueste. Y Adriana, hay un comentario aquí de Miriam Cruz que dice, cuando me angustio, subo de peso, lo tuve claro cuando me casé y cada vez que me preocupo. Y tú querías comentar algo sobre este tema también. Por supuesto, que además es lo que estamos hablando del efecto que tienen los medicamentos, ¿no? Que te ayudan a controlar esta parte tan ansiosa de querer consumir algo porque te lo está demandando tu organismo, ¿no? Para sentirte bien y secretar estas famosas sustancias placenteras que son las endorfinas y la serotonina. Pero yo también creo que eso lo hemos normalizado e incluso socialmente es aceptado. Oye, ¿estás triste? Cómete un chocolate. Oye, ¿te sientes mal? Vente a comer. O sea, todo eso tiene que ver con estos aspectos sociales que también están fomentando, ¿no? El que no nos estemos nutriendo. Y yo creo que es básico que podamos cambiar el concepto de tener cuerpos perfectos, que es lo que nos está demandando la sociedad, por tener cuerpos sanos. Y a medida que podamos entender eso, entonces quizá nuestras acciones vayan a ser distintas. ¿Y tú le podrías dar una herramienta, Miriam, como a tantas personas que nos están viendo, que identifican esto? Es decir, que estoy angustiada, que estoy muy estresada y ¿cómo? Por supuesto, uno se tendría que trabajar a nivel individual porque es muy importante eso, porque detrás puede haber otras cuestiones que se necesiten elaborar para que puedas reducir ese nivel de ansiedad, ¿no? Que a lo mejor estás teniendo un problema en el trabajo, lo tengas que ir elaborando para que no descargues a través de picar comida o de este tipo de actos, ¿no? Algunos que te pueda ayudar poco a poco, pero definitivamente tienen que ir de la mano con especialistas y dejar de buscar en las redes sociales la respuesta porque eso hace mucho daño. Totalmente. Y pues voy a aprovechar para hacer un anuncio que la doctora Frida hoy
nos va a regalar unas densitometrías para las primeras personas, para las 10 primeras personas que se comuniquen al centro de contacto con la audiencia. Recuerde usted que el número es 55 51 66 40 00. Tenemos 5 para las personas que por Face escriban la palabra densitometría y también a nuestra comunidad de YouTube. El único requisito es que por esta ocasión las personas deben de vivir en la Ciudad de México. Gracias, doctora. Es composición corporal. Perdón, composición corporal. Es el estudio de composición corporal. Ese es el estudio que comentaba el doctor. Es el estudio de composición corporal en donde vamos a saber exactamente cuánto músculo tienes, cuánta grasa tienes y sobre todo la grasa intraabdominal, que es la más peligrosa. Es la grasa que está dentro de los órganos. Pero se hace por el método de densitometría. El método es densitometría y le van a valorar la composición corporal. De hecho, le llamamos body DEXA. Entonces, este body DEXA, y ya podemos saber, también se saca el índice de masa corporal. Voy a escribir ahorita. El estudio da el índice de masa corporal, pero como comentaban los doctores, nos interesa mucho saber cuánto músculo tienes, cuánta grasa tienes, cuánta grasa intravisceral tienes, y de ahí partimos. Claro. Porque el problema es cuando tienes 30 kilos de grasa y 30 kilos de músculo. Claro. Ahí sí tenemos un problema. Gracias, doctora. Muchas, doctora. Brevemente, perdón, ¿por qué? Pues porque imagínate que tengas 30 y 30, 50, quiere decir que en cualquier momento la balanza se puede ir hacia la grasa y tener más grasa que músculo. Y entonces viene la obesidad sarcopénica. Muy bien. Que ese es un tema muy interesante. Otro tema, claro. Y a las personas que escribieron ya densitometría, con eso vamos a respetar, por supuesto, la participación. Muchísimas gracias. Estamos a nada de terminar nuestro programa. Y sabemos que, bueno, hemos platicado por petición de la audiencia más acerca de semaglutid, de estos medicamentos de moda para inyectarse, pero ciertamente hay un área de oportunidad en herbolaria, en medicamentos y productos milagros, suplementos alimentarios, fármacos bien ya conocidos por el área médica que pueden poner en riesgo la salud de las personas. Y el tema de hoy es adelgazar, cueste lo que cueste. ¿Qué me puede costar un riñón, un ojo? ¿Cuál es el precio que puede pagar una persona por utilizar estos fármacos, Fátima? Pues la obesidad es una enfermedad muy compleja. Tanto que siempre que existe una enfermedad compleja y nos empezamos a comparar, es que a ella le funciona este medicamento y a mí no. Claro. Entonces siempre hay espacio para que entre la charlatanería, ¿no? Que con promesas de que vas a bajar de peso de un día a otro, o esta hierbita te va a funcionar, y ahí es donde se vuelve peligroso. O sea, sí les decimos a los pacientes que sí, el uso de herbolarias o algunos productos que prometen resultados rápidos pueden llegar a ser peligrosos. O sea, sí existen reportes de gente que acaba en terapia intensiva utilizando medicamentos que no están recomendados ni por la COFEPRIS, ni por la Sociedad de Endocrinología, ¿no?, mexicana, en donde los ponen en riesgo. O sea, esos sí son los verdaderos medicamentos peligrosos que recomendamos no utilizar, ¿no? Incluso he escuchado también muchos anuncios acerca, por ejemplo, de los parches que decían, usos de probióticos, que son medicamentos que no tienen respaldo. O sea, que hay que tener cuidado. O sea, ahí sí necesito un médico que me sepa guiar, porque estas herramientas son muy importantes, pueden hacer excelentes cambios de vida en cada persona, pero para cada persona tiene que ser un medicamento y que vaya de acuerdo a lo que yo necesito y que sea seguro. Claro. Sí, Madrid. Y algo que es importante es que muchos suplementos no están regulados, ¿no? No hay estudios detrás. Y no porque lo vendan en la naturista o te lo vendió el entrenador, significa que es seguro, ¿no? O porque te dijeron es que es buenísimo porque te va a ayudar en esto, vas a bajar en tanto tiempo, te mejora el metabolismo. Eso no es verdad. O sea, muchos de los fármacos que están indicados y autorizados para el sobrepeso y la obesidad, en general son seguros porque tienen estudios detrás a largo plazo, cosa que muchos de los suplementos u otros fármacos que no están indicados no los tienen, ¿no? Entonces ahí hay que tener cuidado y por eso es importante la guía de un especialista o que esté entrenado en el manejo de sobrepeso y obesidad. Y decirle a las personas que sí. Yo quisiera salir, cueste lo que cueste, te puede costar la muerte. Sí. La vida. Te puede costar la vida, porque hubo muertes con unas semillas brasileñas en un tiempo con pastillas y se murieron. Y entonces, cueste lo que cueste, ¿qué quieres? ¿Un cuerpo delgado o quieres un cuerpo con salud?
Sobre todo creo que la reflexión de esta mañana ha sido muy interesante de justamente centrarnos en las necesidades personales, por supuesto, y además pues apelar a los estilos de vida que antes se nos está acabando el programa, pero justamente sabemos que el primer nivel de atención es fundamental. Fundamental, como dice la doctora. Así es, pues voy a hacer comercial. Sí, efectivamente, anteriormente las instituciones de salud no contábamos con el personal, con la idoneidad profesional para tratar estos temas. Sin embargo, desde el 2022 a la fecha estamos trabajando precisamente en dotar con fuerza laboral, con fuerza de trabajo a estos personajes que sí pueden hacer una intervención multidisciplinaria, como lo hemos mencionado durante todo el programa. Entonces yo sí les pido por favor que se acerquen a sus unidades de medicina familiar. La valoración inicial la tiene que hacer un médico forzosamente. Él determinará si existen comorbilidades, si hay interacciones farmacológicas, porque no cualquiera puede tomar un solo medicamento. Lo pueden combinar con un medicamento para la presión, para la diabetes, y solo un médico puede determinar si sí o si no. También este programa que tenemos le da un seguimiento por 6 meses porque tenemos que reeducar no solo al paciente, sino también a su familia. Con eso nos vamos a quedar, que se nos acabó el programa este día. Podemos seguir a hablar y hablar. Esto fue Diálogos en Confianza. Nos vemos el próximo lunes. Sigan el 11.